Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengan todos ustedes. El día de hoy estamos aquí conectados para llevar a cabo nuestro último día del foro virtual sobre investigación educativa, organizado por el área de investigación de la Subdirección de Evaluación del Instituto de Educación de Aguascalientes. Bienvenidos sean todos ustedes y comenzamos. Adelante, doctor Alfonso. Vamos a continuar con Diego, pero además también vamos a dar la bienvenida a otra persona. Él es el doctor Martín Plasencia González, quien va a presentar en colaboración con el maestro Diego Mauricio Torres Luna, de nueva cuenta. El título del trabajo es Injusticia epistémica en la recolección de memorias bioculturales intergeneracionales. El doctor Martín es maestro en investigación educativa por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es doctor en Desarrollo, Aprendizaje y Educación por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y pues es un gusto para nosotros, doctor Martín, tenerlo como parte del programa. Le recuerdo el protocolo, la forma de presentar es la misma, 20 minutos para que usted exponga su trabajo. A los 5 minutos yo hago un recordatorio de tiempo y 10 minutos para preguntas y comentarios, doctor. Cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo hasta Aguascalientes, que fue mi casa durante muchos años y sigue siéndolo de alguna forma. Y pues, como observan, tenemos todavía colaboraciones e intereses comunes en trabajo de investigación educativa, donde nos formamos tanto Diego como yo en esta maestría en investigación educativa de la Autónoma de Aguascalientes. Vamos a continuar con el tema de injusticia epistémica, que ya de alguna forma Diego delineó muy bien con los conceptos de injusticia epistémica e interculturalidad. Entonces vamos a analizar cómo se relaciona esto con el tema de las memorias bioculturales. Para ello vamos a organizar, vamos a dar un preámbulo, una introducción de lo que es el proyecto, conceptos de partida, la metodología que estamos utilizando, estructuras y modelos que afectan la justicia epistémica, la vinculación con la escuela, la educación formal, esto en aras de verlo hacia Aguascalientes, y hacia una justicia epistémica. Primero, hay que situar que el proyecto se desarrolla de manera intencional con infancias. Vamos a verlo más a profundidad, pero las infancias, las adolescencias, las juventudes rurales tienen mucho que ofrecer para la comprensión de lo que es el entorno, del entorno de vida de humanos y de otras entidades. Bueno, este proyecto se desarrolla de manera interdisciplinaria. Participan antropólogos, agroecólogos, psicólogos del área de pedagogía, de educación, del área de sociología, y nos interesa ver en conjunto con las personas participantes, que son niñas, niños, adolescentes y adultos de comunidades rurales ejidales de un municipio de Chiapas, cómo son estas memorias que se tienen sobre el territorio, es decir, todos los pensamientos, las emociones que se articulan alrededor de lo que existe dentro del territorio, de estos recursos y estos bienes naturales. Por lo tanto, el objetivo del proyecto, este proyecto es un proyecto de CONACYT, que se integra dentro de lo que se llama programas nacionales estratégicos, y dentro de ellos los proyectos nacionales de investigación e incidencia. Este concepto de incidencia es muy importante porque justamente articula también lo que Diego ha comentado, que es revalorar, asumir la participación de las comunidades, y que el proyecto en sí mismo no solo sea extractivo, sino que también tenga elementos de retribución inmediata, de incidencia en el contexto donde estamos desarrollándolos. Es entonces fomentar esta participación comunitaria intergeneracional, es decir, tradicionalmente se ha pensado que las personas sabias son las personas de mayor edad,
y por lo tanto los que conocen más el territorio y tienen más articulación de las leyendas, de las historias, de las formas de relacionarse con la naturaleza han sido los adultos, las personas adultas. Sin embargo, nosotros creemos que las niñas y los niños, como participantes de este campo social y campo físico donde cohabitan, también comienzan a generar estas memorias sobre el territorio. Y tan es así que vamos a dar algún ejemplo de lo que estamos comentando. Entonces, estas condiciones de existencia que se crean, y pensémoslo también en las zonas urbanas, en los barrios, ¿no? En las colonias, en las zonas de las ciudades o bien en las diferentes comunidades, se crean ciertas ideas sobre cómo las especies, los humanos se relacionan entre sí. Muchos de los modelos son modelos antropocéntricos, es decir, pensados en el humano y en el bienestar humano, y a partir de ahí, todo lo que se articula, todo lo que se dice es para favorecer a esta especie. Pero hay otras perspectivas y de ello hemos aprendido mucho precisamente de las culturas y de los pueblos originarios que comentaba Diego, que se tiene otras formas distintas, más de ver la naturaleza. Entonces la naturaleza no se ve como esta separación tan, eh, tan grosera, tan firme que existe en Occidente, ¿no? De soy yo lo humano y lo demás le llamo naturaleza y me desprendo de ella para mis usos y mi utilitarismo. Entonces, hay otras perspectivas, hay otras personas que se ven como parte de esto, ¿no? Leía un comentario hace poco que me gustó mucho, también se los comenté a estudiantes de la especialidad de procesos culturales, lectoescritores acá, porque me impresionó, decía una persona que para tener en cuenta esta relación que se establece con la naturaleza, cuando nosotros vamos al campo y vemos un jaguar, tenemos que considerar que también el jaguar nos está viendo. Es decir, no solamente es la dirección racional desde una especie sobre la otra, sino también la consideración de existencia de otras entidades y otras especies en nuestra vida. Esto, bueno, aquí, Diego, podrías ampliar aplicado a la biocultura este concepto de injusticia epistémica, cognitiva, denominada en otros lugares. ¿Podrías comentarnos más? Sí, claro, digo, a propósito del proyecto, pensemos en que la injusticia epistémica pues no solo se presenta justamente contra pueblos originarios, por ejemplo, o afrodescendientes, sino que un tipo de justicia epistémica puede estar justamente relacionado en las relaciones intergeneracionales que tenemos, ¿no? De manera cotidiana. Y bueno, para esto tenemos un concepto particular, que es el de adultocentrismo, que puede justamente señalar este tipo de injusticias y de relaciones injustas, porque damos a una de las partes el poder, pues, de la voz, la palabra, el saber, y en ese sentido demeritamos y minorizamos a otros, en este caso, pues, las infancias que también mucho tienen que aportar y porque ya reconocen su entorno y se apropian de él. Muy bien, pues estas memorias, estos conocimientos y saberes, que vean, aquí también hay algo muy interesante en lo que hemos comentado con Diego y con el grupo de investigación. A veces clasifican como conocimientos, como una especie de agrupación de un tipo de sapiencia, y a los saberes en otro nivel, como si se trataran de dos niveles epistemológicos distintos. Por supuesto, la academia ha privilegiado más el denominar conocimientos para atribuir que los saberes son más accidentados, los saberes son más del sentido común, son no probados, no organizados, etcétera, ¿no? Pero eso mismo, ese mismo sistema lo provoca esta, digamos, tensión entre los diferentes sistemas de conocimiento que existen en el mundo y que
este colonialismo epistémico que ha tenido Occidente, de ver como que una sola vía para conocer el mundo, una sola vía para explicar, para amar, etcétera, es la que trata de comerse a los demás sistemas. Afortunadamente en Latinoamérica tenemos una pluridiversidad, tanto biológica como cultural, que ha persistido y ha resistido estos embates, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces qué metodología utilizamos, digamos, situándonos en la metodología de trabajo con las niñas y con los niños. Aquí tenemos una imagen justamente de niñas, niños dibujando el lugar donde viven. Pues ellos están participando haciendo diarios personales. El diario personal ofrece la oportunidad de que sean las niñas y los niños los protagonistas, los narradores, los lectores de sus propios textos, los actores que se integran en esas historias que van creando. Entonces es una forma muy efectiva de no darles voz, como a veces se dice, sino de escuchar y leer lo que dicen. A veces cuando uno estudia metodología cualitativa dicen, es que hay que darle voz a los actores. Pues ¿quién eres tú para darle voz a quién? No eres el super dador de conocimiento y de posibilidades, no. Más bien es, las voces están, las voces existen, simplemente hay que escuchar y implementar metodologías que podamos observar. El dibujo que se ha usado de manera múltiple, que nosotros no lo usamos en el sentido de estas interpretaciones que van más allá del dibujo mismo o del contexto del niño, son dibujos que expresan el lugar donde viven las niñas y los niños, ¿no? Y también las leyendas que existen, las historias que se van creando sobre los lugares. Hay también mapas sobre las comunidades. Las personas tenemos nociones sobre el lugar donde vivimos y podemos crear mapas. Aquí es muy interesante la visión de niñas y niños porque en la visión adulta los trazos que se hacen de las ciudades son trazos más cuadriculares, ¿no? Son trazos como más establecidos a través de las calles de manera tradicional. En cambio, con niñas y niños vemos la alteración de los lugares, ¿no? Hay atajos, hay laberintos, hay veredas, ¿no? Porque aparecen elementos que en la realidad adulta no podrían estar juntos. Por ejemplo, puede aparecer la cancha o los lugares de espacio deportivo junto a la escuela y dice uno, es que eso no está bien porque geográficamente no está bien, pero simbólicamente está bien porque esos dos lugares tienen más sentido que poner una presidencia municipal al lado de la escuela, que para ellos no tiene tanta relevancia como poner los dos campos en donde están conviviendo. Entonces, por eso es importante. Hay otra herramienta de diálogo que es las maletas viajeras, que a niñas y niños les solicitamos que escribieran, dibujaran cosas de su comunidad, pensando que esa maleta, que iban a crear una maleta y esa maleta se iba a llevar a otra parte y en el otro lugar iban a ver a través de esos elementos cómo es el lugar. Entonces fue fascinante porque ellos incluyeron lo que quisieron hacer, desde textos, historias, narraciones, hasta elementos de su lugar, ¿no? El río, un árbol, un tipo de animal que creen que no hay en el otro lugar y que creen que debe ir ahí, alguna comida, alguna actividad que hagan como el fútbol, ¿no? Es decir, integran cosas que para dar a conocer lo que ellos pretenden ser. Luego se hicieron análisis satelitales, ya utilizando tecnología para ver los cambios en 20 años, los cambios que ha sufrido el territorio a partir del uso agrícola, por ejemplo, el uso ganadero, cómo ha afectado el territorio, ¿no? Entonces, también se hicieron encuentros intercomunitarios donde niñas y niños tuvieron la posibilidad, junto con algunos adultos, de visitarse e intercambiar y convivir en algunos momentos, ¿no? Y bueno, vamos a presentarles que fueron son tres comunidades las que están participando. Una comunidad en la reserva de la Encrucijada, que es una reserva de manglar muy importante en el país, y otra, la reserva de El Triunfo, que tiene el bosque de niebla con mucha vitalidad y muy potente en diversidad también de México, ¿no? Plan de Ayala y el Vergel se encuentran en esta reserva, cercano a esta reserva, y el Parmacito en la Encrucijada.
Eh, quería verles para que vean una producción de una niña, que tiene 8 años esta niña, que le hizo a su abuelo de 82 años. Entonces vean, una niña entrevista al abuelo. ¿Qué hizo esta niña? Llevó este formato y le dijo, abuelo, escribe, la primera es, cuéntame cómo era Plan de Ayala cuando tú tenías mi edad, le dice al abuelo, y dice el abuelo, no había carretera con caballo, caminaban hasta el puente y los que no tenían caballo, la gente a pie y la gente era su casa de tejas. Y luego la niña ilustraba esa memoria que se está generando. Y vemos ahí efectivamente un caballo, casas de tejas y al señor, ¿no? Cuéntame cómo es Plan de Ayala ahora, la definición, la concepción de lo que es ahora en 5 este momento. minutos, maestros, por favor. Sí. Gracias. Ya hay carretera, la casa es de lámina, antes no había ganado, ahora hay de todo, pasa el camión, ya hay camión y ahí se ve efectivamente carretera. ¿Y cómo será en el futuro? Después va a ser muy bonito, va a haber de todo y va a haber bastantes casas. Entonces vean, en un diálogo intergeneracional, una niña contra alguien de 80 años, dialogando sobre su territorio, sobre el pasado, sobre el presente y sobre la perspectiva. Bueno, aquí está alguna imagen de la encrucijada donde fuimos a visitar y una de las niñas nos enseñó a pescar. Esto es muy importante. Una niña, no un niño, no un adulto, una niña que después en alguna parte de su proceso de vida dejan de ser pescadoras, saben muy bien cómo hacerlo y cómo generar ese trabajo. El adultocentrismo puede generar estas estructuras de injusticia que afectan a la justicia epistémica y también la intergeneracionalidad, que es la negación de la contribución de otras edades para comprender el territorio. A veces achaca falta de madurez y por eso dicen que lo que dicen niñas y niños es cosa de, precisamente vean la metáfora, de niñas y de niños, como se hace una desvalorización desde ese momento. Otro aspecto es el paternalismo y el patriarcado, que también afectan también a niñas y niños y afectan particularmente a las niñas. Dentro de la estructura todavía las niñas tienen también una ubicación de desventaja muy importante que queremos nosotros trabajar para, digamos, de alguna forma con este proyecto podríamos para Aguascalientes o para otros lugares adaptarlo a estas comunidades rurales, visibilizar las voces que existen en los territorios y en el tema de la nueva escuela mexicana que pide la cuestión de la contextualización y pide esto de proyectos comunitarios, pues el proyecto ofrece precisamente la posibilidad de escuchar, de ver lo que está pasando en las comunidades, lo que pasa en Aguascalientes ciudad, lo que pasa en Calvillo y en todos los sistemas agroecológicos ahí con los cultivos de guayaba, ¿no? La Sierra Fría, es decir, con las diferentes geografías que puede tener el estado, podríamos trabajar, ¿no? El Águila Real, ¿no? Etcétera. Luego, ya para ir cerrando, bueno, aquí tenemos un elemento que se hizo a partir de actores locales y cerramos diciendo que la justicia epistémica ofrece un reconocimiento a las infancias, sus voces, sus acciones. Hay que considerarla como infancias creadoras, no solamente reproductivas y pasivas. Sí reproducen, pero decía William Corsaro, hay una reproducción interpretativa. ¿Qué quiere decir? Que reproducen, pero no reproducen sin pensar y sin sentir, sino reproducen haciéndolo y creando un sentido para ellas y para ellos. Hay generación de producciones intergeneracionales, se deben identificar las estructuras de dominación que crean situaciones de injusticia epistémica y hay que reconocer que hay varias fuentes de conocimiento. Y esto, con eso cierro, interpela a la escuela, justo lo que estamos haciendo ahora. La escuela debe reconocer que es una de las fuentes posibles de generación de conocimiento. Pero las niñas y los niños que van ahí no son vacíos y no van solo a aprender. Van a crear una red de interaprendizaje donde ellas y ellos saben muchísimo que puede ser aprovechado en esta noción de campo que se maneja también en la nueva escuela mexicana. Podríamos ahí aceptar la participación de niñas y niños y de la comunidad toda en la creación de conocimiento sobre el entorno.
Y bueno, pues es esto. Me atreví un poco más a ampliar más porque ya todo el preámbulo Diego había dado de manera muy puntual y muy precisa esos conceptos que nos ayudaron, como el de interculturalidad y justicia epistémica. No sé si tienes algún apunte para cerrar, Diego. Bueno, decir que en parte es también un proyecto que contrapone a muchas de las dicotomías que surgen de manera histórica, ¿no? Y que tenemos muy arraigadas en nuestros pensamientos, como el de cultura, naturaleza, como dos cosas diferentes, el adulto y la niñez, como el ignorante y el sabio, el conocimiento y el saber, ¿no? Que todavía más para profundizar en eso, el saber suele dársele este otro apelativo, característica de saber tradicional, pues en qué momento un conocimiento, un saber es tradicional y en qué momento otros no, son conocimientos científicos. Y eso nos invita pues a tratar de ver estos esquemas también de vulnerabilización hacia ciertos grupos. Y bueno, contraponiéndonos a esto, justamente verlo de manera más unida, integrar tanto naturaleza y cultura, adulto, niñez y el conocimiento que ha estado en la humanidad siempre, ¿no? Bueno, sería más o menos esta parte, pues ya escucharles, doctor. ¿No? Bien, muchas gracias, maestro Diego, doctor Martín, una muy buena presentación, sin duda alguna muy, muy interesante y pertinente el tema que ponen sobre la mesa en esta ocasión. Vamos a leer una pregunta que hay en el chat, de igual manera para que la puedan responder. Y dice, ¿cómo lograr que el adultocentrismo beneficie y no afecte al desarrollo de las infancias? El adulto. Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero debemos aceptar que hay una copresencia. No, el adultocentrismo no significa que aniquilemos la presencia de los adultos en la vida de niñas y niños. El adultocentrismo más bien implica una privación de la posibilidad de que niñas y niños opinen, digan, sean. Es decir, entonces las personas adultas lo hemos visto muy claro en el área de juego, por ejemplo, juego infantil, con Elkonin, un psicólogo ruso de la escuela vygotsky, decía, por ejemplo, que si tú pones un juguete a un niño o una niña y no le has enseñado a jugar, es muy difícil que lo juegue. Se va a quedar ahí como viéndolo solamente. Pero si hay una persona adulta que te enseña cómo hacer eso, entonces tú ya vas adquiriendo esas habilidades. Por lo tanto, el adulto debe aceptar la presencia tan importante que tiene en el desarrollo de las infancias para guiarle hacia procesos que todavía por el ciclo vital las niñas y los niños no llegan. Hacer estos conflictos cognitivos, como decía Piaget con el método clínico crítico, hacer acciones para que niñas y niños reflexionen y creen cosas, pero no anular la posibilidad y la espontaneidad que tienen niñas y niños. O sea, cuando llegan a la escuela, saber que no son solo aprendices, sino también podríamos decir enseñantes. ¿Vale? Claro, de acuerdo, doctor. Sí, creo que es importante, escuchando de manera global su presentación, considerar que la perspectiva que proponen, si bien entiendo, es una forma de ver distinta, más compleja, más, que abarque más elementos que a lo mejor perspectivas más tradicionales, tanto lo que es el actor, valga la redundancia, activo de la educación, que no es solamente el adulto, no es solamente el niño. Parece también que se habla de una forma nueva de ver también o de concebir la educación y a la escuela misma, ¿no? Como el escenario tal vez tradicionalmente protagónico de lo que es la educación, ¿no? Creo que así lo voy entendiendo. No sé si vaya por ahí la reflexión, maestros. Bueno, desde mi punto de vista hay algo importante. Tradicionalmente la escuela ha tratado de establecer ciertos estándares, ciertos objetivos, ciertas metas que se espera con esta idea de democratización, que todos lleguen de manera igual a esas, o sea, como si fuera un derecho llegar todos a la vez
a ese logro, ¿no? Pero en realidad, como hay diversidad, hay antecedencias que tienen las niñas y los niños, hay algunos que tienen logros muy importantes, muy significativos, que no llegan a los que esperaba la escuela formalmente, pero que son muy importantes, o que desarrollan algún otro elemento, por ejemplo, saber convivir, saber negociar, saber resolver problemas que a veces a lo mejor no resuelven de manera eficiente lo que se esperaba en ese, por ejemplo, en matemáticas, quizá lo hagan en otro momento, pero están resolviendo otras cosas. Entonces, es aceptar que están todos estos conocimientos y estos saberes en convivencia, haciendo comunidad. Entonces, eso es muy importante porque al asumir eso decimos, yo, profesor, no soy la única fuente, quizá ni la principal, pero sí soy una fuente importante para ayudar a la mediación. Claro. Este concepto tan importante que tenemos, es mi perspectiva. Entonces, sí, según lo que comentas, Alfonso, creo que sí va por ahí, por esa parte. De acuerdo. Quisiera cerrar con una última pregunta. Bueno, parece ser que una perspectiva como la que nos presentan, aplicada a una metodología en las aulas o en los escenarios donde se generen las interacciones de aprendizaje, pudiera implicar una metodología que al divulgarse, al difundirse, se presente con cierto orden. Lo que quiero preguntar es, este tipo de trabajo, si se institucionaliza o si se protocolariza, ¿seguiría funcionando? Porque creo que voy entendiendo que aplica para escenarios desde la casuística, no muy particulares, muy concretos, que a lo mejor se salen de lo convencional o lo tradicional. Pero si se comenzara a generar protocolos más formales para esto, ¿ustedes creen que el funcionamiento de estas metodologías será igual o qué se imagina? Yo creo que si bien el proyecto está pensado y ahora enfocado para comunidades rurales, y que en ese sentido pues se colocaba justamente la vinculación con Aguascalientes, porque también tenemos comunidades locales y se podría extrapolar el proyecto. Creo que de generar esta metodología en espacios pues más convencionales y generalizarse, creo que lo que estamos ahí detrás viendo, y creo que generaría una crítica importante, sería justamente al funcionamiento y a la institucionalización misma de la escuela en general, ¿no? Para que estas metodologías traigan condiciones diferentes en las que podamos estar un poco fuera, o mucho fuera, digo, dependerá de la visión y del proyecto que se intente, de las cuestiones que sigan reproduciendo injusticias. En ese sentido, bueno, esta visión más integral de cosas que se han dividido de manera tradicional entre pues la escuela como es un momento de aculturación por el sentido contrario a estos instintos naturales, pues no se entiende al ser humano de manera más integral en el aspecto cultural y con relación a su entorno natural. Pero esto no es solo para quienes viven en la ruralidad, sino quienes vivimos en la ciudad también dependemos en gran parte de cómo entendemos la cultura, de lo que pensamos, de lo que nos constituye como agentes culturales, pues de ese entorno natural, ¿no? Que está influido no solo por adultos que generalmente creíamos son quienes saben, sino también por niños y fuertemente por niños. Entonces, en ese sentido, apelar a estas otredades, a estas otras personas que están siendo hasta el día de hoy relegadas de la voz pública, nos podría traer nuevas visiones que no reproduzcan la injusticia para crearnos mejores condiciones educativas, pero sabemos la importancia que lo educativo tiene en la proyección social, ¿no? Y bueno, pues empezar a discutir este tipo de aspectos, creo que será también importante hacerlo principalmente en las instituciones convencionales, porque bueno, estamos muy normalizados en nuestras prácticas con lo que ya se ha venido señalando acá de manera crítica
por ejemplo, con este concepto de adultocentrismo. Claro. Muchas gracias, Diego. Muy interesante su proyecto, su perspectiva y creo que es un trabajo que se adecua perfectamente para la cuestión de la proyección en este eje temático del día de hoy, las proyecciones que apuntamos hacia lo que es la educación. Muchas gracias, Martín, Diego, por su trabajo. Gracias por haber elegido este espacio para compartirlo y los esperamos en una futura edición. Que estén muy bien. Gracias.